Punto clave 1. La homosexualidad y la religión están enfrentadas. Gerhard nació en una familia modélica. Su padre, un hombre respetable e inteligente vendedor de automóviles, eligió el camino de predicador eclesiástico. Quería guiar a la gente hacia Dios con sus palabras y consejos. Su madre, una mujer obediente y atenta, era la compañera perfecta para su marido. En aquel aparente entorno ideal de religiosidad e inocencia, su único hijo no tuvo más remedio que heredar el sentimiento de devoción a Dios. Animado por sus padres, se dedicó a visitar la iglesia y a memorizar las escrituras. Pero el mundo de pureza de Gerhard se vino abajo cuando se dio cuenta de que era diferente, no podía resistir su atracción por otros varones. A ojos de algunas religiones, la homosexualidad es un pecado imperdonable y mortal, una supuesta anomalía de gravedad similar a la adicción al alcohol y las drogas. Estas personas creen en el concepto de terapia de conversión, programas estructurados que intentan solucionar lo que perciben como defectos personales y comportamientos no acordes con sus creencias morales. No solo critican el tema de la sexualidad, también condenan aspectos culturales populares, como los libros de Harry Potter y la música pop moderna. Según ellos, estas cosas desvían la atención del servicio a Dios y contaminan las mentes jóvenes. Tu entorno influye significativamente en ti, sin embargo, tus sentimientos y emociones definen quién eres. Dividido entre los valores de la Iglesia y su verdadera identidad, Gerhard sufrió mucho. Como si fuera un mandamiento, pedía a Dios que le hiciera puro y le librara de la agonía de cuestionar constantemente sus sentimientos. ¿Podía un joven reprimir sus deseos en nombre de Dios? ¿O debería renunciar a su familia y a su vida normal y aceptar su verdadero yo? Este resumen revelará la elección de Gerhard y cómo influyó en su vida. Punto clave 2. Un extraño en su propia comunidad. Ser visto como diferente era uno de los mayores temores de Gerhard. Trataba desesperadamente de encajar, de disipar cualquier sospecha que pudiera surgir sobre su sexualidad, así que empezó a salir con Chloe, una chica encantadora de su iglesia. Siempre sonriente y optimista, podía animar cualquier lugar con su presencia, y esa cualidad atraía a Gerhard. Por fin se sentía cómodo, podía ganarse la aprobación de la gente cuando asistía a los actos religiosos con su novia, y además hacían una bonita pareja en el colegio. En realidad, Chloe era algo más que una protección social para Gerhard, era una verdadera amiga y disfrutaban jugando y escuchando música juntos. No eran más que ingenuas citas adolescentes hasta que Chloe quiso dar un paso más allá. Sus delicadas caricias mientras se besaban en el auto petrificaron a Gerhard. ¿Qué excusa podía posponer un momento tan crucial en su relación? Irónicamente, la religión acudió al rescate, debían esperar hasta el matrimonio. Era la única solución que se le ocurrió. Aún así, no alivió su frustración porque veía el afán de Chloe por cruzar esa línea de inocencia y temía lo inevitable. Al principio de su relación, realmente esperaba corresponder a su amor, ahora, no estaba tan seguro. Le preocupaba que salir con Chloe no fuera suficiente para garantizar su heterosexualidad. ¿Y si alguien se daba cuenta de sus intenciones? ¿Y si los hombres que acudían al despacho de su padre a rezar dudaban de él? La sexualidad de Gerhard no era su única diferencia, no albergaba las mismas ideas que algunos visitantes de la iglesia. En una ocasión, un venerado miembro de la comunidad y diácono de la iglesia preguntó al chico su opinión sobre la guerra en Oriente Próximo. En opinión del hombre, Estados Unidos debería haber bombardeado esa zona con un arma nuclear para resolver el asunto. El grupo se reunió en torno a Gerhard, esperando su respuesta. Sus miradas interrogantes le torturaban, ¿debía optar por la honestidad y admitir que era un simpatizante árabe? ¿O debía seguir el ejemplo de los mayores y aceptar el camino de la violencia? La tensión era enorme y las palabras se negaban a salir de su boca. Está bien, fue la respuesta del diácono. Es difícil aceptar tu singularidad en una comunidad de personas con ideas afines. Punto clave 3. La pérdida de una persona de confianza. La cuestión de tener relaciones sexuales con Chloe atemorizaba a Gerhard. Sentía que era una obligación que debía cumplir para demostrar su heterosexualidad.
Juntos decidieron una cita para ver una película en casa de ella. Sin mediar palabra, entendieron que sería una noche importante para ambos. Pero cualquier intento de crear un ambiente romántico fue fallido, ya que el hermano pequeño de Chloe estaba allí, bromeando. Hasta cierto punto, su comportamiento reconfortó a Gerard, distrajo su atención de lo que estaba por venir. En teoría, él y Gerard se quedarían a dormir en el sótano, pero se suponía que el joven planeaba colarse en la habitación de Chloe esa noche. Sintiéndose inquieto en su saco de dormir, de repente oyó una voz. La videoconsola se encendió de inmediato, y los dos chicos se sumergieron en el mundo virtual. Mientras jugaban con el personaje que habían creado, el hermano de Chloe señaló que su avatar probablemente era gay. Cuando sus miradas se cruzaron, los chicos se dieron cuenta de la verdad el uno sobre el otro. El juego duró hasta el amanecer, y Gerard respiró aliviado. El fracaso a la hora de establecer su heterosexualidad empujó a Gerard a terminar la relación con Chloe. Por mucho que lo intentó, Chloe no pudo entender el motivo de la ruptura, ya que él ignoraba sus llamadas y la evitaba en la iglesia. Todos en la comunidad se preocuparon por la repentina ruptura, pero Gerard guardó silencio. Para escapar del mundo real, se enganchó a los videojuegos, jugando incansablemente todas las noches. La ruptura con Chloe también implicó el no poder hablar más con su hermano, la única persona que conocía su secreto. El miedo a expresar la verdadera identidad obliga a las personas a evitar su entorno y buscar la soledad. Antes de que Gerard se trasladara a la universidad, recibió una mala noticia: los padres de Chloe se habían enterado de la orientación de su hijo. Su madre, desolada por esta confesión, quería que el padre de Gerard persuadiera al chico para que rechazara sus pensamientos pecaminosos. El predicador llegó a casa tarde, destrozado y con el corazón encogido. Había una expresión en su rostro que Gerard pudo leer: estaba dubitativo. Su padre intuyó que el incidente tenía algo que ver con su hijo y su yo interior. Poco después, Gerard se dirigió al baño, metió su PlayStation en la bañera y le echó agua, señal de que ya no quería esconderse en el juego. Viniera lo que viniera, estaba preparado para afrontarlo. Punto clave 4. Una inocente amistad da un nuevo giro. El sentimiento de culpa de Gerard por haber roto el corazón de Chloe se tradujo en su deseo casi autodestructivo de adelgazar. Antes de empezar la universidad, perdió 15 kilos y asustó a sus padres con su nuevo aspecto. Sin embargo, a Gerard le gustó el cambio porque ahora su aspecto se parecía al ideal social de un hombre delgado. Confiaba en empezar un nuevo capítulo de su vida en el campus, no muy lejos de casa de sus padres, pero sí lo suficiente para llevar una vida independiente. La primera persona que Gerard conoció en el campus fue Devin. Los chicos congeniaron enseguida, pues tenían aficiones similares y procedían de un entorno religioso. David asistía a la iglesia pentecostal, sus fieles cantaban canciones, hablaban en lenguas e incluso convulsionaban durante las alabanzas. Algunos bautistas misioneros, entre ellos el padre de Gerard, condenaban esta forma de rezar a Dios, no podían aceptar actuaciones tan escandalosas en la iglesia. A pesar de estos sorprendentes contrastes, Gerard accedió a visitar una misa a ojos y estrechar lazos con su nuevo amigo Devin. Gerard apenas se imaginaba que esa amistad desembocaría en un horror indescriptible. Después del acto religioso, David le agredió sexualmente y le confesó que había hecho lo mismo con un chico de 14 años. Fue una experiencia traumática, pero en su cabeza, mismo. ¿Por qué dejó que David le hiciera esto si eran igual de fuertes? ¿Era un castigo por sus fantasías sexuales y su homosexualidad? En su mente, Gerard no se sentía mejor que un violador o un pederasta y ocultó su secreto al mundo. No obstante, no quiso esconder la información sobre el chico de 14 años y se la reveló al pastor del colegio. Para su sorpresa, éste le dijo que se mantuviera callado. El sentimiento de vergüenza puede eclipsar el amor propio. Pero David estaba desesperado por hacer la vida de Gerard aún peor. Llamó a sus padres y les habló de la sexualidad de su hijo. Fue un golpe de realidad para el predicador y su mujer. El padre de Gerard incluso amenazó con dejar de pagarle los estudios si reivindicaba públicamente su homosexualidad.
Finalmente, la máscara que Gerard había llevado con tanto cuidado en presencia de su familia se cayó. ¿Sabías qué? La iglesia pentecostal se centra en la espiritualidad, mientras que los bautistas misioneros estudian la interpretación de la Biblia y el trabajo duro. Punto clave 5. ¿Qué hay detrás de amor en acción? Los padres de Gerard creían que la terapia de conversión con amor en acción era la mejor solución al problema. AEA era una organización religiosa que trabajaba con personas denominadas por ellos como atípicas, gays y lesbianas, hombres y mujeres que engañaban a sus cónyuges y profesores que dejaban su trabajo al extenderse los rumores sobre su sexualidad. Su líder era una figura controvertida. Al principio de su práctica, afirmaba que la muerte era una mejor opción que vivir con una sexualidad equivocada. Algunos asistentes al programa se tomaron en serio estas palabras y se suicidaron. Aún recuperándose de las fuertes críticas mediáticas, se volvió cuidadoso con su discurso. Su nuevo consejo era seguir a Dios. Tu sexualidad es tu naturaleza innegable que nadie puede cambiar ni desaprobar. El equipo de AEA estaba formado principalmente por antiguos participantes del programa. Para interactuar con los pacientes, tenían que separarse del mundo, solo podían hablar con personas aprobadas por AEA y no tenían acceso a Internet ni a otras fuentes populares de información. AEA era una reunión de personas con miedo a perderlo todo en sus vidas. Creían que la sociedad los excluiría o los vería como proscritos si adoptaban su verdadero yo. Como todos los allí presentes, Gerard estaba dispuesto a trabajar duro, para limpiarse de sus pecados y ser aceptado en la comunidad. En los cines de los pueblos pequeños apenas se podía encontrar una película que hablara abiertamente de la homosexualidad, y cuando se hacía, casi siempre terminaba con alguien que moría de SIDA, Gerard Conley. El proceso de aceptación incluía revisar todos los objetos personales, como el teléfono y la cartera, y evaluar el aspecto del paciente. Cualquier elemento considerado provocativo, como ropa demasiado femenina en los hombres o masculina en las mujeres, entraba en la categoría IF, imágenes falsas. Lo mismo ocurría con cualquier contenido inapropiado de los teléfonos. El personal incluso arrancaba páginas del cuaderno de Gerard. Sus historias recibían una clasificación IF. Los pacientes recibían manuales con deberes que tenían que hacer después de cada sesión. Para Gerard, el programa duraba 2 semanas, de 9 a 5 todos los días. Punto clave 6. ¿Cómo son las sesiones de terapia de AEA? Una de las prácticas que AEA utilizaba en su programa era dibujar un genograma. Visualmente, se parecía al árbol genealógico de la familia, pero el genograma también rastreaba la historia de los llamados defectos a lo largo de las generaciones. Las letras que aparecían junto al nombre del familiar indicaban diferentes problemas. La A significaba alcoholismo, la D, drogas, y la L, ludopatía. El personal de AEA creía que existía una correlación entre los pecados generacionales anteriores y las llamadas anomalías del paciente. Gerard no tardó en comprender el significado de los esquemas que estaban creando. Ver las imperfecciones familiares podía reconfortarte. Al fin y al cabo, había algo a lo que culpar de tu rareza. En casa, cada noche, los que seguían la terapia de conversión se sometían al inventario moral. Los pacientes tenían que escribir sobre los secretos más profundos de su vida, ya fuera una fantasía sexual o una relación sexual entre personas del mismo sexo. Al día siguiente, tenían que compartir esas experiencias con el grupo. Los consejeros de AEA creían que esta práctica podía ayudar a vaciar el alma de los pecados que la persona había cometido y hacerla pura. Pero también provocaba inmensos sentimientos de vergüenza, culpa y humillación. Había que estar dispuesto a someterse a cambios extremos, dejando atrás a personas que eran perjudiciales para nuestro desarrollo y que nos recuerdan el pasado. Gerard Conley. AEA animaba a la gente a rechazar su naturaleza y las partes más importantes de su personalidad, ya que consideraban que eso las acercaría al cielo. Esto hizo reflexionar a Gerard sobre por qué Dios pedía un sacrificio tan grande. ¿Por qué era tan cruel con su pueblo? Mientras corría por las calles de noche, Gerard decidió liberarse, ya no oía la voz de su iglesia. Empezó a abandonar el grupo, ya que no valía la pena todo el dolor que tenía que soportar.
La humillación constante hace a las personas obedientes y menos autosuficientes. Cuando llegó el ejercicio de la silla tumbada, Gerard ya no pudo participar ni fingir. Debía sentarse frente a la silla vacía e imaginar a su padre sentado allí. Su tarea consistía en expresar todas las emociones y la rabia que sentía. Pero él quería a su padre, no podía ponerse en su contra ni gritarle las palabras más atroces a su imaginativa figura en la habitación. Fue la gota que colmó el vaso y un buen motivo para abandonar el centro. Conclusión. Gerard y su familia casi no tienen fotografías de 2004, cuando su homosexualidad se hizo pública. Es como si inconscientemente quisieran ocultar cualquier recuerdo de aquel oscuro periodo de lucha interna, dolor y duda. Desde entonces, se han producido numerosos cambios en Amor en Acción. Muchos antiguos consejeros hablaron sobre la ineficacia de la terapia de conversión y su influencia destructiva en las mentes. Entre ellos estaba su líder, que dirigía las reuniones del grupo de Gerard. También admitió en la televisión nacional que la homosexualidad no es algo que se pueda o necesite curar. La terapia de conversión ha destrozado la vida de muchas personas en todo el mundo. Esos individuos querían encontrar la paz en la religión y sentir el amor de su entorno. En lugar de ello, se encontraron atrapados. Las palabras dolorosas y los ejercicios humillantes les hicieron cuestionarse su existencia y la validez de sus emociones. Los afortunados escaparon de la terapia de conversión en las primeras fases y aprendieron a vivir libres de vergüenza. Algunos aún no pueden recuperarse del daño, luchan contra enfermedades mentales como el trastorno bipolar o el TEP, trastorno de estrés postraumático, y tienen pensamientos suicidas. Gerard perdió su conexión con Dios. Intentó encontrar el camino de vuelta a la fe asistiendo a diferentes iglesias y aprendiendo otra religión, pero la misma devoción a Dios que sentía en la infancia no volvía. Sin embargo, no pierde la esperanza, espera volver a oír la voz de Dios. Prueba esto. Si te interesa este tema, puedes ver la adaptación cinematográfica de este libro. La película, titulada Identidad borrada, está dirigida por Joel Edgerton y protagonizada por Nicole Kidman y Russell Crowe.